En este momento me encuentro en el cementerio Sagrado Corazón. Es un pequeño cementerio. Estamos aquí porque me voy a dirigir a ustedes desde este lugar para presentar otro tema que posiblemente va a ayudar a nosotros y quizás a nuestros amigos. Nos encontramos en este momento ya prácticamente a las puertas de una fiesta que ha cogido mucha fuerza en el mundo, que es la fiesta de Halloween. Esta festividad tiene un significado muy especial, pues significa la víspera de todos los santos, significa también la víspera de los difuntos, como también se le llama el Día de las Brujas. Esta fiesta, de acuerdo a muchos historiadores, tuvo origen allá en Irlanda por un grupo de personas que se le llamaban los celtas, que era un grupo de personas que eran guerreros, pero también tenían creencias, hasta cierto punto, creencias satánicas. Esta festividad del Halloween se celebraba porque ya prácticamente estaba terminando el verano, venía el invierno, había terminado ya las cosechas y ahora se aproximaba el invierno, que era una etapa bastante tenebrosa. No había comida, le llamaban al invierno la parte oscura y al verano le llamaban la parte de luz. Pero ellos no solamente, el 31 no solamente celebraban el fin del verano y el fin de las cosechas, sino que también ellos creían que el 31 de octubre era el límite entre los muertos y los vivos. Ellos pensaban que en esa ocasión, en la noche, los muertos salían de sus tumbas para vivir entre los vivos, y muchos de ellos ocupaban el lugar de los vivos y se llevaban a los muertos. Era una noche bastante tétrica. Ellos, con el fin de ahuyentar estos malos espíritus, disfrazaban a los niños con disfraces terroríficos. Tanto niños y jóvenes iban con máscaras feas para ahuyentar los malos espíritus. No solamente eso, los celtas también sacrificaban gatos negros y algunas veces sacrificaban niños para ahuyentar al dios de los muertos. Esa festividad, pues, de hecho era muy significativa para el espiritismo, porque los niños y los jóvenes creían que los muertos se comunicaban con los vivos. Esa situación fue creciendo, o mejor dicho, esa festividad fue cogiendo fuerza, porque allá por los años 1845 a 1849, los irlandeses católicos inmigraron a Estados Unidos y Canadá, y ellos venían con sus tradiciones. Tanto es así que allá por 1848 ellos comenzaron parcialmente a celebrar esas festividades en varios lugares, solo que Estados Unidos no permitía por sus principios protestantes que ellos tenían. Como decía, esta es una actividad que más bien favorece al espiritismo, porque los niños y los jóvenes están involucrados. Allá por el año o por marzo de 1848, la familia Fox se trasladaron a una ciudad llamada Hyattville, y ellos, al vivir en una de esas casas, notaron que esa casa era encantada, porque el 30 de marzo que estaban ahí, ellos escucharon muchos ruidos en las diferentes partes de la casa, y de noche estaban muy asustados. A la siguiente noche ellos procuraron acostarse temprano con el fin de recuperar el sueño que no habían podido ellos dormir en la noche anterior. Las niñas Katy y Margaret
Katy de 11 años y Margaret de 14 años, ellos estaban viviendo en su cuarto, durmiendo en su cuarto. De repente también ellos escucharon los ruidos, pero en una forma infantil, en forma de juego. Katy comenzó a decirle a ese espíritu que ellos escuchaban, Señor Pezuña. Ese era el nombre que se le daba a Satanás en las diferentes colonias, el Señor Pezuña. Y Katy le dijo, Señor Pezuña, contéstame lo que te voy a decir. Y ella pues comenzó a aplaudir, aplaudió 2 veces y también este espíritu aplaudió 2 veces. Y ahí siguió aplaudiendo más. Y también este espíritu contestó los mismos aplausos que hacía Katy y también Margaret. De esa forma ellos comenzaron a comunicarse y el espíritu les dijo que en esa casa había sido asesinado, que él había sido asesinado y que estaba enterrado en cierto lugar. Así fue como comenzó el espiritismo moderno, el 31 de marzo de 1848. Como ustedes pueden ver, pues, esa creencia de que los muertos se comunican con los vivos es una creencia que ha sido influenciada, sobre todo ha influenciado a los jóvenes y a los niños. Este es un espiritismo que ha causado bastante estrago porque han habido muchas muertes debido a eso. Y el espiritismo moderno se ha metido en muchos lugares. Está en la medicina, está en las universidades, en las escuelas, aún en el comercio y hasta en las iglesias evangélicas y cristianas. El espiritismo se ha metido de una manera tremenda. Cuando yo era pastor en una de unas iglesias, un niño que se quedaba en la casa miraba algunas películas de brujería infantil. Un niño estaba viendo la Criadita Mágica y de esa manera este niño se fue metiendo en esa situación terrible del espiritismo. De tal manera que ese niño de 7 años no quería cantar alabanza a Dios, no quería orar. Y lo más admirable y lo más tremendo que asustó a los padres es que el niño se acostaba rígidamente así, sin doblarse, rectamente, así se acostaba y así rectamente se levantaba, no se doblaba, no se inclinaba, sino recto se acostaba y recto se levantaba. Y estaba muy asustado. Tuvimos que orar por él y luego lo bautizamos. Tenía 7 años y el niño, pues gracias a Dios, de esa manera se recuperó y ahora pues es un joven cristiano que le sirve a Dios. Decíamos que el espiritismo ha cogido mucho auge, ha entrado en diferentes sectores, ha penetrado en la ciencia, en las universidades, en la medicina, en las escuelas, en el negocio y hasta en las iglesias. Hay movimientos religiosos que creen que si somos personas buenas nos vamos al cielo, si somos personas malas nos vamos al infierno, y si no somos ni buenos ni muy cristianos ni muy malos, vamos a estar en el purgatorio. Y algunas veces esa creencia pareciera risible, pero muchos cristianos evangélicos creen que cuando uno se muere se va al cielo. Escuché un programa donde decía el predicador, damos gracias a Dios porque la hermana Mariita está en el cielo orando por nosotros. Eso no es cierto, pero esas son las creencias. Yo quisiera en esta oportunidad presentar rápidamente 3 pasajes de la Biblia. Podríamos presentar más, pero no tenemos tiempo. Quiero presentar 3 pasajes de la Biblia donde nos dan a entender cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios dice a través de su palabra, cuál es nuestra creencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 9 al 12, dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es
abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones delante de ti. O sea, la palabra de Dios presenta claramente que nosotros no tenemos que consultar con los muertos, no tenemos que consultar con el espiritismo, no tenemos que estar participando de abominaciones diabólicas. Puede ser que Halloween sea una fiesta inofensiva, pero el motivo, el origen, favorece a Satanás porque hace creer a los niños, los jóvenes y muchos adultos que los muertos se comunican con los vivos. Vamos a leer otro pasaje en el libro de Eclesiastés. Aquí encontramos otro pasaje sumamente interesante en el capítulo 9 y vamos a leer los versículos 5 y 6 de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Salomón pues dice en este libro que de verdad los muertos no tienen ninguna comunicación con los vivos. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben absolutamente nada. No tienen memoria, no tienen ciencia, no tienen nada. Quizás para ir terminando, vale la pena que recordemos aquel pasaje de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Y en el versículo 39 dice ahí la palabra de Dios que Lázaro había muerto. Y Lázaro era un gran amigo de Jesús. Y en la creencia que nosotros tenemos es que lo que se cree ahorita es que las personas que son buenas se van al cielo. Y Lázaro había muerto. Mandaron a llamar a Jesús y Jesús, ocupado en la misión de la predicación del reino de Dios, Jesús no pudo venir rápido. No dejó de causar tristeza a la familia, a Marta y Lázaro, que eran a la familia de Lázaro, Marta y María, no dejó de causar tristeza, porque no vino rápido. Cuando él vino, le dijeron: Jesús, si tú hubieras estado, no hubiera muerto mi hermano Lázaro. Pero les dijo él: yo soy la vida y la resurrección. Y entonces ellos dijeron: sí, va a resucitar en el día postrero. Jesús les dijo: quitad la piedra. Dijeron sus hermanos: ¿cómo vamos a quitar la piedra si ya tiene 4 días? Tiene mal olor. Pero Jesús oró por él y Lázaro salió de la tumba. Salió vendado. Si Lázaro hubiera estado en el cielo, hubiera sido una ingratitud de que Jesús lo llamara del cielo a la tierra, porque estaba bien, pero ahora lo trae a la tierra. No es cierto que cuando morimos nos vamos directamente al cielo. La palabra de Dios dice que cuando Jesús venga, los muertos que creyeron en Él resucitarán primero. Los que no creen en Él van a resucitar en una segunda resurrección, pero para recibir condenación eterna. Estimados amigos y hermanos, vale la pena que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios y no creamos a todo espíritu, no creamos en estos engaños de Satanás. Los que se comunican con los vivos no son los muertos, es el diablo mismo que lo hace para engañar a la humanidad. Que Dios nos ayude para creer lo que es la palabra de Dios. Dios les bendiga.